Relación con el mundo exterior. El autor afirma que la especie humana se caracteriza por contar con pocas reacciones innatas fundamentales, la mayoría son aprendidas. Se inicia cuando el ser humano nace y se desarrolla lentamente en el proceso de conocimiento del entorno y adaptación al mismo. De 0 a 3 años, el desarrollo afectivo y cognitivo se concreta en la capacidad de hacer las cosas, comunicarse con gestos, coordinar los movimientos, aprender las secuencias necesarias para desarrollar una labor, inteligencia práctica. Estamos refiriéndonos a la capacidad práctica. En este primer estadio evolutivo, también aparecerá la capacidad de dar nombre a las cosas y a los conceptos, de expresarse con palabras, el denominado sistema lingüístico. De los 3 a los 7 años se aprenderán los signos específicos del ser humano para comunicarse, la escritura, y junto a esta capacidad gráfica llegará la de leer y memorizar los signos. Apreciamos una maduración intelectiva y afectiva estrechamente relacionadas. La especie humana se caracteriza por contar con pocas reacciones innatas fundamentales. La mayoría son aprendidas. Desde el primer momento recoge y almacena multiplicidad de informaciones del ambiente externo a través de los sentidos, de la vista, oído, tacto, olfato y gusto, y del interior del cuerpo. Estas sensaciones propioceptoras provienen de los órganos, músculos, articulaciones. Toda esta información se memoriza, pero además busca comprenderse la capacidad de reacción del organismo ante estos estímulos y la posibilidad de modificarlos. Estamos en el nacimiento del yo y el inicio de la relación objetal entre el yo y el mundo. Cualquier padre, abuelo, educador, habrá disfrutado de las adaptaciones del bebé a estímulos específicos, iniciándose con sonrisas, lloros, adquiriendo hábitos que dan paso a movimientos sensoriomotrices intencionales como el desplazamiento de las manos hacia un objeto sonoro y el ulterior descubrimiento de medios, objetos e instrumentos para superar obstáculos. Por ejemplo, ¿cómo puede acercar o alejar una pelota con un biberón? Siguiendo a psicólogos que nos han antecedido como Piaget, Wallon y Vygotsky, apreciaremos cómo el niño reconoce un objeto, pero solo cuando lo ve. Más tarde, alcanza el concepto, lo que le supone un enorme ahorro psíquico. El concepto podríamos entenderlo como la síntesis y concreción de las características esenciales de una determinada clase de cosas o personas. Estos conceptos son memorizados y unidos a un sonido, la palabra. De esta génesis de la palabra y el pensamiento nace el lenguaje. El desarrollo antedicho tiene su origen en la motivación que aflora de una interacción recíproca entre niño y ambiente. La función semiótica se pone en marcha entre los 12 y 18 meses y se encuentra consolidada a los 3 años. El niño puede evocar un acontecimiento o un objeto con un gesto, una imagen mental o una palabra. Concluirá formulando una frase completa con sujeto y verbo, al tiempo de dominar el pronombre yo. La maduración afectiva le ha permitido a los 3 años concebir su cuerpo y su yo como algo distinto del mundo externo. Primero será la madre lo que está fuera de él, más tarde el resto del mundo. Entre los 2 y 3 años conseguirá el control de esfínteres y seguirá su evolución para los 6 años conquistar el espacio euclidiano tridimensional, es decir, la profundidad. En todo este devenir inciden factores esencialmente psicológicos. Pero volvamos a cuando el niño lanza objetos y después introduce una canica en un frasco o se queda ensimismado ante un espejo, intentando tocarlo. Veamos. A los 15 meses tiene conciencia de sí. Inicia el proceso de identificación y proyección en el ambiente. Interpreta un muñeco como otro yo y en él descarga sus afectos. A los 20 meses inicia el juego contemplativo. Por ejemplo, gusta de ver fotografías. A los 24 meses imita al adulto leyendo. Más tarde, el juego de afirmación y confirmación de la propia individualidad se realiza en oposición al adulto. Estamos en los 3 años. Los niños juegan al lado de otros niños, pero no juntos. No comparten. A los 4 años el juego incorpora el lenguaje. El niño asume distintos papeles. Se aprecia un enorme desarrollo imaginativo y el deseo de normas y reglas. A partir de aquí el juego se va haciendo más colectivo. Se aprecian manifestaciones de ordenación, algunas conflictivas entre sus deseos y la realidad.
Los 7 años son una edad esencial, decisiva. Llega el descubrimiento del mundo externo, de las ideas. El código moral familiar se amplía a la sociedad. Se pasa del estadio pueril al reflexivo. Se constituye el concepto abstracto. Se acentúa la introspección. Se alcanza el concepto de la muerte como hecho irreversible. Los 8 y 9 años son un período rico en adquisición de nociones. En la prepubertad llega la borrasca endocrina y afectiva, y en la adolescencia, etapa llena de ilusiones e ideales, la búsqueda de la plena autonomía. Hemos pasado de un estadio posesivo, egocéntrico a otro altruista, en el que se acepta el principio de realidad. Esencial para la especie humana un correcto desarrollo que nos permita llegar a ser de verdad adultos, sin olvidar la niñez. Era clásica la paradoja que formuló Berkeley al afirmar que cuando un árbol cae en un bosque solitario, no hace ruido porque no hay nadie allí para escucharlo. Interpretamos como percibimos. Sin embargo, trataremos de dar el salto desde las elucubraciones de un obispo irlandés del siglo XVII, como Berkeley, a la realidad tal y como es percibida por un ciudadano cualquiera de Oviedo o cualquier otra capital de provincia en la España del siglo XXI. Le guste o no a Berkeley, las cosas suceden, y la percepción que de ellas tenemos también influye en cómo nos las representamos, es decir, en cómo las interpretamos o nos las contamos a nosotros mismos y a los demás. Desde el punto de vista psicológico, es el estudio de la programación neurolingüística el que nos enseña cómo elaboramos representaciones del mundo exterior o mapas de la realidad a partir de nuestros sentidos, porque no todos pensamos igual, ni todos nos representamos el mundo de igual manera. De cómo nos relacionamos con el mundo y las herramientas que utilizamos para ello dependen buena parte de las terapias que los psicólogos podemos aplicar para tratar ciertos trastornos o desequilibrios emocionales. Clases de personas por cómo perciben el mundo. En realidad, los patrones de la realidad o el modo en cómo codificamos toda la información que nos brinda nuestra percepción varían de persona a persona. Y se ha llegado a afirmar que existen 3 clases de personas según la manera de percibir el mundo: kinestésico, visual o auditivos. Para un kinestésico, el mundo se puede codificar a través de emociones y sensaciones físicas primarias como el tacto, el gusto o el olfato. Lo primero que contarán de sus vacaciones será el intenso olor de ese mercadillo tailandés, la agradable temperatura del agua o el tacto de la arena fina de las playas que visitaron. Y así, en todo. Para aquel en el que prima la representación visual de la realidad, los paisajes serán quienes dejen su impronta en el recuerdo de unas vacaciones o las puestas de sol. Son buenos fisonomistas y se fijan mucho en la apariencia externa de las personas. Con el auge actual de las redes sociales, quizá más que una tendencia sea un destino ineludible de la humanidad, el priorizar estos canales de relación e interpretación con el mundo. Para quien utiliza los patrones auditivos para relacionarse prioritariamente con la realidad, importan los sonidos o su ausencia, el silencio de un paseo por la montaña, más que el paisaje, la algarabía, los conciertos, la buena música y la voz de las personas, pero no tanto para desentrañar lo que dicen, sino el tono en el que lo dicen. Captan los matices e inflexiones de la voz mucho mejor que el resto, y a partir de ahí construyen sus mapas de la realidad. Desde luego, como psicólogos en Oviedo, no podemos clasificar a nuestros pacientes en alguna de estas simples categorías, pues la psicología clínica tiene otras prioridades. Pero sí podemos decir que existen talentos, talantes y personalidades muy variopintas, y que todos solemos dar prioridad a algunos de nuestros sentidos sobre los demás para clasificar la información que recibimos e interactuar con el mundo. En Vivat Psicólogos contamos con toda la experiencia para abordar el tratamiento psicológico de múltiples problemas. Y sabemos que conocerse a uno mismo y aceptarse es la senda que conduce al bienestar emocional. Por eso cualquier análisis nos interesa. Contacta con nuestro gabinete psicológico y descubriremos cómo restaurar ese bienestar si lo necesitas.